Muy buenas noches, mis amados hermanos. Bienvenidos a una transmisión más por este medio. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro tema de la semana pasada acerca de que nuestro Dios es nuestro Padre y nuestro Pastor y lo que ello significa. Pero antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, permítame y acompáñeme a orar un momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio, Señor, de que tú eres nuestro Padre y eres nuestro Pastor, Señor, y por todo lo que ello implica, Padre, por todo el cuidado que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En esta hora, mi Dios Todopoderoso, venimos dándote gracias porque tú eres un buen Padre, eres un buen Pastor, Señor, que suple todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, y que hasta aquí nos has cuidado, nos has guardado, Señor, nos has ayudado, Padre, y has traído nuestras vidas, Señor, como la luz de la aurora en aumento, hasta que el día es perfecto, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Y en esta hora venimos delante de ti a pedirte, Padre, que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor, para que tu palabra sea entendida, pero no solamente entendida, Señor, sino sea puesta en obra y produzca mucho fruto para gloria tuya y para bendición nuestra, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, como todas las noches, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamientos falsos que se están oponiendo al conocimiento tuyo, y lleve cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia a Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, si ustedes se recuerdan, hace dos enseñanzas atrás, es decir, el miércoles de la semana pasada, iniciamos nuestra serie de Padre y Pastor leyendo el versículo de Mateo capítulo 6, versículo 32, cuando que dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. El Señor, desde antes de que nosotros pidamos, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad y Él ya tiene la provisión para ella. Por eso es que promete en el Salmo 23, en el versículo 1, nos dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y ese nada es concluyente, ese nada es absoluto. Y también en Filipenses capítulo 4, versículo 19, la palabra de Dios dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el Señor es el dueño de todo el oro y de toda la plata, así que no tiene ninguna limitación para suplir nuestras necesidades. Aparte de que si hubiera una necesidad para la cual no hay provisión, la palabra nos garantiza que Él hará lo que sea necesario para que esa provisión aparezca y en el momento oportuno. Esto nos llevó este pasaje de Mateo capítulo 6, versículo 32, nos llevó primero a entender que Él es nuestro Padre, y que como Padre, Él es un Padre perfecto, es el Padre que todos hubiéramos soñado tener. El Padre es como el Padre terrenal que todos hubiéramos soñado tener, pero aún mucho mejor que ello, en primer lugar. En segundo lugar, también vimos que Él en el rol de Padre cumple las dos funciones, cumple la función de nuestro pastor, así como la función de nuestro Padre. Por eso fuimos a parar, digamos, en el estudio al Salmo 23. Y la semana pasada, el jueves de la semana pasada, comenzamos a ver los primeros versículos del Salmo 23. Antes de continuar, déjeme que leamos ese salmo tan hermoso, ese salmo tan maravilloso, ese salmo que ha servido de consolación a todos los creyentes desde el Antiguo Testamento hasta el día de hoy. Es un salmo verdaderamente consolador, un salmo verdaderamente hermoso, un salmo que nos llena de fe, nos llena de agradecimiento, de seguridad, de confianza en cuanto a nuestra vida. Y dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Comenzamos a desmenuzar, digamos, cada parte de este salmo. Comenzamos a estudiar, a escudriñar lo que significaba cada una de estas líneas del Salmo 23. Y lo primero que vimos es en cuanto a que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero aquí hay una clave que necesitamos considerar. Si Él es nuestro pastor, nosotros somos sus ovejas. Y la característica de una oveja, según nos enseña la palabra en Juan capítulo 10, versículo 27, es que las ovejas oyen su voz, Él las conoce y le siguen. Es decir, hay una relación de dos elementos ahí. La primera es una relación de cercanía, una relación de intimidad, una relación de dependencia, porque la oveja depende para todas sus necesidades de su pastor. Entonces eso nos habla de una relación de dependencia. Y el segundo elemento que encontramos ahí es que conocen su voz, y ese conocer su voz es un elemento de intimidad, de cercanía. Y el tercer elemento que encontramos en esta primera línea del Salmo es el hecho de que si somos sus ovejas, no solo tenemos una relación de dependencia y de intimidad con Él, sino también de obediencia. Oímos su voz. La clave de acceder a todas las bendiciones que el Salmo 23 tiene para nosotros es la obediencia. Y esta es una situación que se repite a lo largo de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 2, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros obedecemos y ponemos por obra la palabra de Dios, vendrán sobre nosotros todas las bendiciones y nos alcanzarán. No las tenemos que perseguir, ellas nos van a perseguir a nosotros y nos alcanzarán. Por el otro lado, Mateo capítulo 6, versículo 33, también nos dice que si buscamos el reino de Dios y su justicia, es decir, obedecemos, entonces todas las cosas nos serán dadas por añadidura. Y notemos que la palabra en este sentido es absoluta, es totalitaria, porque dice todas sus bendiciones, todas nuestras necesidades. Entonces los tres requisitos son dependencia, intimidad y obediencia. Por el otro lado, en el Salmo 2 dice la palabra: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esto nos habla de una vida en tranquilidad, de una vida en seguridad, de una vida en la cual estamos siendo cuidados, porque el pastoreo implica no solo proveer las necesidades, sino implica también cuidado, seguridad, confianza, fortaleza, defensa, etcétera. Luego en el versículo 3 dice: confortará mi alma, y ese confort del alma implica una vida en bienestar, una vida en tranquilidad. En cuanto al segundo renglón del versículo 23, del versículo 3 dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso significa que el Señor nos va a guiar a lo mejor, porque Él tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Recordemos que la palabra nos dice en Jeremías 29:11 que Él tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Y por el otro lado, también la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 4, versículo 18, que la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces esto implica una dirección a, primero que nada, bienestar, confortará mi alma, y segundo, una dirección. Él nos va a dar la dirección, la guianza para alcanzar todos el cumplimiento de esos planes, que nuestra vida vaya en aumento, que nuestra vida sea una vida en abundancia, en prosperidad, en plenitud, etc.
Luego vimos en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, tiene dos significaciones. La primera es que el Señor, en medio de cualquiera que sea la dificultad que usted y yo estemos enfrentando, pruebas, dificultades, contrariedades, situaciones negativas, etcétera, etcétera, tenemos la plena certeza de que el Señor no nos deja y ni nos abandona. Él es nuestro ayudador. Leímos el Salmo 121, versículos del 1 al 8, donde la palabra de Dios dice que de Él viene nuestro socorro, que Él no se duerme, que Él no se adormece, que Él es nuestro guardador desde ahora y para siempre, y eso implica seguridad. En el mundo vamos a tener aflicciones, en el mundo vamos a tener pruebas, en el mundo vamos a tener contrariedades. El Señor lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendrán aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y si usted y yo estamos en Cristo, usted y yo también tenemos la garantía de que Él está con nosotros y de que Él nos va a dar la victoria. No importa cual sea la situación que estemos pasando, su vara y su callado nos infunden aliento. Y el callado significa ayuda y la vara significa autoridad. Es decir, vamos a contar con la autoridad del Señor y con la ayuda del Señor en medio de cualquier tribulación, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier contrariedad. No importa, aun si fuera una mala cosecha que usted y yo tenemos por una mala siembra, el Señor ahí va a estar y el Señor nos va a fortalecer, nos va a ayudar para salir de esa situación y salir en victoria. ¿Cómo no lo dice el Salmo, el versículo 5, que es donde nos quedamos la semana pasada y que hoy vamos a desarrollar el versículo 5 y el versículo 6? ¿Qué dice el versículo 5? Dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Para entender este pasaje necesitamos referirnos a la costumbre de la antigüedad. En la antigüedad, cuando un ejército vencía a otro, tomaba prisioneros a los oficiales del ejército vencido, y la celebración consistía en un banquete para los oficiales del ejército vencedor, y los oficiales del ejército vencido estaban sentados en el suelo encadenados, viendo cómo los otros celebraban. Era un avergonzamiento de los enemigos. Y lo que está diciéndonos el Señor acá es que Él va a darnos, no solo Él está preparando un banquete de victoria, lo que nos da la seguridad de que vamos a tener victoria en toda situación contraria. La palabra de Dios dice varias cosas al respecto en Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, la palabra de Dios dice que todas las cosas van a obrar para bien de los que amamos a Dios. Esto es, aquellos que conforme a su propósito fuimos llamados para que la imagen de Cristo fuera formada en nosotros. Y dice la palabra que a los que antes conoció los predestinó, a los que predestinó los llamó, a los que llamó justificó, y a los que justificó glorificó. Eso nos da la certeza, siendo salvos, la certeza de que de que todas las cosas van a obrar para nuestro bien, para formar el carácter de Cristo en nosotros, por un lado. Por el otro lado, la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, nos enseña que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y recordemos que el Señor nos da su autoridad para que nosotros echemos fuera demonios, para que nosotros tomemos autoridad sobre las circunstancias y seamos más que vencedores en Él, como dice Romanos capítulo 8, versículo 37, que en todas las cosas somos más que vencedores y que nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si somos salvos, tenemos esa seguridad de la victoria. Tenemos también en Primera de Juan capítulo 4, versículo 4, la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y siempre en medio de las dificultades necesitamos recordar que en nosotros está el Espíritu Santo,
que es la supereminente grandeza del poder de Dios que opera en nosotros. Y el Espíritu Santo es mayor que cualquier dificultad, mayor que cualquier demonio, mayor que cualquier cosa que pueda venir contra nosotros, y Él está para ayudarnos a ser vencedores en todas esas cosas. Entonces, en lo que este pasaje de aderezad mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores significa victoria, celebración de victoria, avergonzamiento de los demonios, del diablo que nos quiere dañar, que nos hostiga, que es nuestro enemigo, aunque no lo estuviéramos buscando, solo por el hecho de ser hijos de Dios, somos automáticamente convertidos en enemigos de Él, pero Él es un enemigo vencido, primero que nada en la cruz del Calvario, un enemigo contra el cual no estamos luchando solos, sino que tenemos todo el poder de Dios, que es superior a cualquier otro poder, y además tenemos la autoridad que Él nos ha dado para echar fuera demonios. Así que tenemos una garantía de victoria en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. Si usted está pasando por una dificultad en este momento, lo único que necesitamos es refugiarnos en el Señor, depender de Él, poner la situación delante de Él, tener la seguridad de que Él está con nosotros y prepararnos para la victoria, buscar su dirección para caminar en medio de ese valle de sombra de muerte con la certeza de que tendremos la victoria final frente a cualquier circunstancia. En la segunda línea del versículo 5 dice: unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué significa esto de unges mi cabeza con aceite? En primer lugar, la unción significa el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros produce varias cosas. En Lucas capítulo 4, versículo 18 y 19, la palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor está sobre nosotros para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, proclamar libertad a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor es el año de la gracia. Y recordemos que esa gracia implica una cosa importante. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, la palabra de Dios nos enseña que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. La misericordia tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y la gracia tiene que ver con las bendiciones de Dios, que no tienen para nosotros ningún costo, sino que son bendiciones que nosotros tenemos como un regalo por el ser hechos hijos de Dios. Entonces, en primer lugar, significa, y en Isaías 10:27, la palabra de Dios nos dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto tiene que ver siempre con sanidad, con liberación y con restauración en las tres áreas de nuestra vida: espíritu, alma y cuerpo, y en toda circunstancia y en toda situación que podamos enfrentar. Es una garantía de libertad, es una garantía de sanidad, es una garantía de restauración de todo lo que se quiso comer la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Todo eso serán como aguas que pasaron, dice la palabra, y el Señor nos restaurará todo lo que el diablo nos quiso robar. En cuanto a gozo, en cuanto a bienes materiales, en cuanto a victoria, en cuanto a progresar, a prosperar, etc. El Espíritu Santo es nuestro ayudador para ayudarnos a alcanzar esos propósitos de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado, también el Espíritu Santo, la palabra de Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20, que nosotros tenemos la unción del Santo, y por la obra del Espíritu Santo y la dirección del Espíritu Santo y la enseñanza del Espíritu Santo, conocemos
todas las cosas. Y en Juan capítulo 16, versículo 13, la palabra de Dios dice que cuando venga el Espíritu de verdad, que es nuestro consolador y nuestro ayudador, además será nuestro guía a toda verdad, porque nos enseñará todas las palabras que oyere del Padre y del Hijo, y además nos hará saber las cosas que habrán de venir, para que estemos prevenidos, para que no nos tomen de sorpresa. En el primer libro de Crónicas, en el capítulo 12, versículo 32, la palabra de Dios nos llama a ser entendidos en los tiempos, para saber lo que necesitamos hacer nosotros, y no solo nosotros, sino nuestra gente, nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, para que nosotros la guiemos a través de esas circunstancias que nos pueden venir. También el Espíritu Santo, recordemos lo que dice la palabra en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, que es el que produce en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, y derivado del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio. Todas esas cosas son cosas que usted y yo necesitamos para vivir vidas plenas, vidas en victoria. Aparte de eso, el Espíritu Santo también nos ayuda en la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 18 nos recuerda que el Espíritu Santo nos va transformando de circunstancia en circunstancia, de gloria en gloria, en la imagen de Cristo. Entonces unges mi cabeza con aceite significa que a nuestra disposición está toda la obra del Espíritu Santo a favor de nosotros, que es sanidad, liberación, restauración, es revelación, enseñanza, preparación, el fruto del Espíritu, nuestra transformación, aparte una vida de satisfacción, de confort, de aceptación, de prosperidad, una vida de cosecha abundante. En la tercera parte del versículo 5 dice lo siguiente, dice: mi copa está rebosando. ¿Y qué significa que mi copa esté rebosando? Significa que si nosotros vivimos una vida de obediencia al Señor, teniéndolo a Él como nuestro pastor y nuestro Padre real, viviéndolo a Él como nuestro pastor y viviéndolo como nuestro Padre, y viviendo nosotros como sus ovejas y como sus hijos, entonces lo que vamos a tener es gozo. Recordemos que la palabra en Efesios nos dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. Y eso implica que el Espíritu Santo nos va a llenar de gozo. Y el gozo es una sensación, digámoslo así, interior, de paz aún en medio de la tormenta, de paz en medio de cualquier circunstancia. Pero hay algo más. El Señor no solo nos va a llenar de gozo, y en Nehemías 8:10 habla de la importancia del gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, sino que además el Señor nos va a llenar de alegría, porque Él es el Dios de la alegría. En el Salmo 30:11 la palabra de Dios nos enseña que Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Ha desatado nuestro cilicio, nuestro luto, y aparte nuestro dolor nos ha liberado, y aparte nos ciñe de alegría, nos llena de alegría. Y en el Salmo 43, versículo 4, la palabra de Dios dice, recordemos que tenemos libre acceso al trono de la gracia, ¿verdad? Para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Y dice en el Salmo 43:4, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Y también la palabra en el Salmo 100, versículo 4 dice que entremos por sus atrios con acción de gracias, y por sus puertas con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, es decir, con gozo. ¿Y por qué el gozo? Si podemos estar en una situación de aflicción, por la seguridad de que Él está con nosotros, de que Él nos va a dar el oportuno socorro, de que Él perdona nuestros pecados, derrama su gracia sobre nosotros, y no tenemos por qué estar afligidos
de ninguna manera. La palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos del 16 al 18 nos dice que demos gracias a Dios en todo, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos, porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Y cómo no vamos a estar gozosos si tenemos todas esas bendiciones que la palabra de Dios nos está enseñando, que implica el que Él sea nuestro pastor y que sea nuestro Padre? Vamos a tener, como ya vimos, seguridad, confort, vamos a tener tranquilidad, reposo, victoria, vamos a tener fortaleza, vamos a tener sanidad, liberación, restauración, en fin, tantas cosas. ¿Cómo no vamos a estar viviendo una vida permanentemente en gozo si tenemos al Dios Todopoderoso, nuestro Padre, el único Dios verdadero, que está por encima de todas las cosas y tiene un supereminente poder que opera en nosotros por el Espíritu Santo para que usted y yo vivamos vidas en plenitud, vidas en abundancia, vidas en prosperidad, vida de todas las características de la vida eterna. La palabra dice en Juan 10:10 que Cristo vino para que usted y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. La palabra también dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, que si usted y yo tenemos delicia en la palabra de Dios, meditamos en ella de día y de noche y la ponemos por obra, entonces todo lo que hagamos prosperará. Y por el otro lado, la palabra también nos enseña en Efesios capítulo 3, versículo 19, que el Señor quiere que usted y yo conozcamos la plenitud de su amor para que vivamos en la plenitud de Dios. Así que tenemos suficientes motivos. La vida del creyente no debería ser una vida de tristeza en ningún momento. La vida del creyente debería ser una vida de gozo, una vida de alegría, porque tenemos al mejor Padre que podemos imaginarnos, que sobrepasa cualquier expectativa que tengamos, porque el Señor es bueno, es perfecto, es santo, es justo, es todopoderoso. Él está interesado en que a usted y a mí nos vaya bien. Tenemos todas sus promesas para con nosotros, a condición de que seamos verdaderamente sus ovejas y verdaderamente sus hijos, y ello implica la obediencia. Recordemos lo que mencionamos al principio, que las ovejas conocen su voz y le siguen, le obedecen, y también los hijos, dice la palabra en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16, que como hijos obedientes, note la característica, hijos obedientes, seamos santos como Él es santo, y entonces disfrutaremos de todititas estas bendiciones sin falta. Nos conviene la obediencia, y esto es algo que necesitamos remarcar, porque hoy para mucha gente obediencia no es una buena palabra. Obediencia les produce rechazo, pero la vida del creyente se caracteriza por ello. Si necesitamos definir una palabra para la vida del creyente, hay muchas palabras que las pueden definir, pero si necesitamos una palabra para definir lo que es la vida del creyente, es una vida en obediencia a la palabra de Dios. Y esa obediencia a la palabra de Dios nos es conveniente. Primero, porque nos libra de problemas. La obediencia nos mantiene dentro de las vallas protectoras del camino de Dios hacia el cumplimiento de sus planes de bien y no de mal, y para llevar nuestra vida en aumento. Entonces nos conviene a todas luces la obediencia, y el camino de la obediencia está sembrado de bendiciones, como lo vimos en Deuteronomio 28, versículos del 1 al 2. Entonces, mi copa está rebosando, significa que usted y yo no tenemos por qué vivir con caras largas, con tristezas, con aflicciones, ni con ninguna emoción negativa. Usted y yo tenemos al mejor Padre que cuida de nosotros y que no solo nos va a llevar a vivir una vida de bendición, una vida plena acá, sino que además de ello nos va a llevar a vivir una eternidad perfecta
con Él, donde ya no haya más pecado, donde ya no haya corrupción, donde no haya muerte, donde no haya aflicción, problemas, corrupción, absolutamente nada. Un mundo perfecto que Él tiene diseñado para usted y para mí cuando estemos en la eternidad. Pero mientras tanto, aquí en la tierra podemos comenzar a experimentar esas bellezas y esas bondades de la vida eterna en la medida en la cual vamos obedeciendo cada día más la palabra, y eso implica la renovación de nuestra mente, como dice, y nuestra mente implica pensamientos, emociones, sentimientos, actitudes, motivaciones, decisiones, como dice la palabra en Romanos 12:2. En la medida que nosotros renovamos nuestro entendimiento para caminar en la obediencia a la palabra de Dios, en esa misma medida vamos a poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nosotros. Necesitamos, muchos de nosotros quizás necesitamos romper un paradigma que hay en nuestra mente, un pensamiento negativo que hay en nuestra mente acerca de que la obediencia a Dios hace nuestras vidas aburridas. Es todo lo contrario, ese es un pensamiento del diablo. El diablo no quiere que usted y yo obedezcamos, el diablo no quiere que usted y yo vivamos vidas plenas. Entonces él viene para robar, matar y destruir esa vida que Dios quiere darnos, y lo hace a través de falsedades, y una de las falsedades es que si nosotros somos obedientes a la palabra, entonces no vamos a disfrutar de la vida. Es todo lo contrario. Si somos obedientes a la palabra, nuestra copa va a estar rebosando. Vamos a estar llenos de gozo y llenos de alegría. Y eso significa también abundancia, prosperidad, satisfacción, etcétera. Todo eso lo vamos a tener. Dios quiere que lo tengamos. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo vivamos felices. Dios no tiene ningún problema con que usted y yo vivamos vidas plenas. Él quiere eso para nosotros. Sin embargo, nos han enseñado que las iglesias más deberían parecer una funeraria que una celebración. Pero la vida del creyente es una vida de celebración, no solo porque Cristo murió por nuestros pecados, nos liberó de nuestros pecados, Él resucitó, está preparándose para venir por nosotros, sino porque además tenemos un Padre que tiene cuidado de todas las áreas de nuestra vida y que está trabajando todo el tiempo para y que nosotros vivamos en una vida plena, en una vida abundante, preparándonos para lo que va a ser esa eternidad perfecta, que es lo mismo. Mire lo que dice el versículo 6. El versículo 6 dice, permítame, voy a ir otra vez a la palabra porque se me cambió aquí la Biblia, pero en el versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y este bien y misericordia engloba todo lo que hemos estado hablando. Aquí está reafirmando todo lo que vimos en cada uno de los versículos que hemos estudiado. El Salmo 23 tiene un sello de garantía que lo refrenda, que lo reafirma, que es ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué significa el bien? Significa toda cosa buena, significa abundancia, significa bendiciones, plenitud, prosperidad, bienestar, crecimiento, éxito, favor, todo eso, vidas plenas, en otras palabras, vidas plenas. Y finalmente, y también que vamos a experimentar el amor, la misericordia, la gracia, la benevolencia, la bondad, la clemencia, la consolación del Señor. Recordemos lo que mencionamos hace un rato cuando hablamos de Hebreos capítulo 4, versículo 16, que tenemos libre acceso al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y finalmente, en la segunda parte del versículo 6 dice: en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esto significa el remate, el remache de toda esa vida plena de aquí en la tierra. Vamos a tener la eternidad con Cristo. ¿Y qué nos dice de la eternidad con Cristo? En Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo
que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, es esta para nuestras vidas. La podemos comenzar a experimentar acá en la medida de nuestra obediencia, de la renovación de nuestro entendimiento para dirigirnos a la obediencia, y la vamos a experimentar en absoluta plenitud en la eternidad. Este salmo es verdaderamente hermoso. Este salmo es un salmo de aliento, un salmo de exhortación a la obediencia, un salmo que nos habla de todas las bendiciones de la obediencia. Deberíamos tenerlo siempre presente en nuestro corazón, pero no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra acción diaria, porque recordemos lo que mencioné al principio: el ser una oveja del Señor, el ser un hijo del Señor, implica dependencia, implica intimidad e implica obediencia. Son tres claves para una vida abundante aquí en la tierra y una eternidad plena, una vida eterna plena en la eternidad. Repito, tres características que son dependencia, intimidad y obediencia. A eso somos llamados. El Señor nos anhela. El Señor, dice la palabra en Santiago, capítulo 4, versículo 5, que el Señor nos anhela celosamente, quiere esa intimidad, pero también quiere esa dependencia, y esa intimidad y esa dependencia nos llevan necesariamente a la obediencia. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si fue de bendición para sus vidas, no solo atesore esta palabra en su corazón, sino que no permita que el diablo venga a robársela con afanes, con tribulaciones, con descuidos, con cualquier cosa de esas. Atesórela en el corazón, y aparte de ello, póngala por obra. Por un lado. Y por el otro lado, si ha sido de bendición para su vida, también, si usted así lo desea, puede compartir este video con sus contactos en las redes sociales, para que también para ellos sea de bendición. Y les recuerdo que tenemos 2 recursos adicionales para edificar nuestras vidas, precisamente en la intimidad, en la obediencia y en la dependencia del Señor, que es nuestro canal de YouTube, @GustavoBianchi, y aparte de ello, nuestra página de internet, www.reyesysacerdotes.net. Son dos, un canal y una página de acceso totalmente libre, en los cuales usted puede encontrar una buena cantidad de enseñanzas para seguir edificando su vida y creciendo en el Señor. Y edificando nuestras vidas y creciendo en el Señor nos garantiza que vamos a tener vidas abundantes, vidas plenas. Muy bien, vamos a terminar la enseñanza acá el día de hoy, no sin antes desearle que el Señor le bendiga abundante y ricamente, que tenga una linda noche, y les mando un abrazo, y les recuerdo que el día de mañana a las 7 de la noche tenemos otra enseñanza para nuestra edificación. Así que lo esperamos mañana a las 7 de la noche. Bendiciones para todos y un gran abrazo. Y gracias por conectarse.